Vamos a ver en esta mañana Efesios capítulo 1. Un capítulo que tiene muchas palabras ahí y conceptos con mucho contenido, pero están muy compactadas. Elección, predestinación, en Él tuvimos herencia, escogidos en Él desde antes de la fundación del mundo. Ahora, para ver Efesios 1, es necesario comenzar en la fundación de la iglesia de los Efesios. Vamos a Hechos 19. ¿Listo? Vamos, abran sus Biblias, por favor. Hechos capítulo 19. Ya había una iglesia, en el versículo 1, cuando Pablo llega, ya había una iglesia. ¿Quién la había comenzado? ¿Quién es? Apolo. No. Apolo me dice, no. La habían comenzado Priscila y Aquila. Aquila y Priscila. Por ese grupo, por esa iglesia había pasado Apolos. Había llegado Apolos, ellos lo escucharon hablar, lo tomaron aparte, le instruyeron mejor en la doctrina del Señor y en el Evangelio, y lo encaminaron para que fuese a Corinto. O sea que le pagaron los viáticos pensando que en Corinto él iba a ser de mucha bendición. Mirá, entonces ingresamos a Hechos 19:1 y dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo. Bueno, a ver, aquí entonces tenemos ya una pequeña congregación, una pequeña iglesia que estaban llevando adelante Aquila y Priscila. Ellos todavía concurrían a la sinagoga, allí escucharon a Apolo y con los hermanos lo encaminaron. Mirá Hechos 18:27. Queriendo él pasar a Acaya, los hermanos, queriendo Apolo pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado él allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Aquí se habla de hermanos que encaminaron a Apolo hacia Acaya, hacia Corinto. Porque en 1 Corintios Pablo lo menciona, ¿te acordás? Entonces, estos hermanos, ¿quiénes son? La iglesia que Priscila y Aquila tenían en su casa, judíos. No obstante, ellos asistían a la sinagoga. Ahora, viene Pablo y llega. En primera instancia se encuentra con 12 judíos. Mirá, se encontró con 12 judíos, eso lo dice Hechos 19:7. Y les preguntó, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y dicen, ni sabemos si hay Espíritu Santo. Nosotros escuchamos de Juan el Bautista que el Mesías venía y ahí estaban, ¿viste? Evidentemente, ¿viste cómo eran las comunicaciones en aquellos días, no? No había mucho WhatsApp, que digamos. Estos muchachos judíos habían escuchado de la predicación de Juan. Y habían pasado unos años ya. Entonces, Pablo los toma aparte y los evangeliza y los adoctrina. Estos muchachos se bautizan, estos muchachos, creo que el escritor de los Hechos, Lucas, los menciona porque creo que llegaron a ser discípulos importantes de Pablo. Bien, además de esto, mirá lo que dice versículo 8. Entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses. ¡Wow! Manera de hablar. No, quiere decir que sábado tras sábado hablaba en la sinagoga y también tomaba tiempo seguramente para hacer discipulados y enseñanza. Debe haber sido extraordinario. 3 meses la sinagoga de Éfeso, ciudad muy importante Éfeso, la segunda ciudad del Imperio Romano después de Roma, la segunda en tamaño, capital de Asia Menor, Éfeso. ¿Vamos? Miren, él hizo sus discípulos ahí, 3 meses en la sinagoga, pero Hechos 19:9, endureciéndose algunos judíos, no creyendo, maldiciendo el camino
delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así aconteció por espacio de 2 años. Me hubiera gustado estar en esa escuela del apóstol Pablo. De manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. No era simplemente una escuela de instrucción o conocimiento. Fue una escuela de discipulado, porque dice que sacó a los discípulos de la sinagoga. Le prestaron una escuela pública para la enseñanza, pero ahí los discipuló y evidentemente los entrenó, salían a evangelizar. Y con estos alumnos, algunos dicen que usó la escuela griega desde el mediodía, desde el almuerzo, hasta las 4 de la tarde, más o menos ese tiempo de siesta cuando los griegos no usaban la escuela. Pablo la usó para entrenar hombres y mujeres también, creo, porque debe haber estado allí Aquila con sus discípulas. Y dice que con ellos, Priscila, ¿qué dije? Bueno, viste, ya me confundí. Bueno, háganme ver esos errores, porque yo no me doy cuenta cuando reemplazo un nombre por otro, una palabra por otra. Bien, en 2 años evangelizaron toda Asia Menor. ¿Sabes qué es eso? Turquía es hoy, toda Asia. Allí fueron fundadas en ese tiempo las iglesias de Asia Menor, que en el Nuevo Testamento se mencionan 9. ¿Te acordás las 7 del Apocalipsis? ¿Cuáles eran? Éfeso, Esmirna, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea, y me falta otra. Bueno, 7. Sumale Colosas y sumale Hiriápolis. Ahí tenemos 9. ¿Y cuántas más que deben haber sido? Evidentemente Pablo no pudo solo, no lo hizo solo. A esta altura de los viajes misioneros, Pablo sabía discipular gente y utilizar. El primer viaje misionero fue muy evangelístico, pero fue como que Pablo era el gran predicador y Bernabé también, y era aparentemente como ellos solos predicaban, y fueron, primer viaje misionero. En este tercer viaje misionero, Pablo se queda en Éfeso, instala esta enseñanza y este discipulado en la escuela, y con los discípulos predica, evangeliza todo Asia en 2 años. Tremendo cómo predicaron el evangelio a la gente, ir a los pueblos, ir a las ciudades. Mira versículo 11. Lo vuelvo a leer al 10. 19:10. Continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Qué ejemplo para nosotros. Nuestra enseñanza debe ser para formar personas para que vayan y prediquen a otros. Y debemos tomar decisiones de ir y predicarle a todos. Yo veo en muchas iglesias evangélicas que no hacemos esto. O veo ciertas doctrinas de personas que se la pasan discutiendo y enseñando el evangelio a evangélicos porque se supone que no lo comprenden. Me parece que no lo comprenden son los líderes. El líder tiene que prepararlos y sacarlos a evangelizar. Qué bueno lo de Palabra de Vida. Palabra de Vida tiene una fuerza evangelística muy buena y ustedes son privilegiados alumnos de estar acá. Ahí al lado el ministerio carcelario, mañana van a la cárcel de Puebla, aquí en México. Bárbaro es eso, y salir por las calles, salir por las plazas, tener ministerio evangelístico. Pablo tenía eso. Ahora, muy fuerte y muy grande fue el impacto de Pablo en Éfeso y en toda Asia. Para eso Dios hizo algo fuera de lo común, algo extraordinario. Mira versículo 11. Míralo, mira versículo 11. Hacía Dios milagros extraordinarios por la mano de Pablo. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, el cuerpo de Pablo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Imagínate, yo tengo aquí un pañuelito. Imagínate que era de Pablo en aquellos días. Llevaban el pañuelito de Pablo y la gente se sanaba. Y de aquí huían los demonios.
qué impacto en la sociedad, en las ciudades y en los pueblos de aquellos días. Bueno, tengo 42 años de creyente. Nunca en mi vida vi personalmente algo así. Hasta donde yo sé y donde yo conozco, hoy no hay hombres dotados por Dios de la misma manera. En aquel tiempo el impacto sobre Éfeso y todos los pueblos de Asia Menor fue tremendo por el esfuerzo, la preparación. Fueron a predicar a cada casa, pero también ayudaba el impacto de Pablo como apóstol teniendo estas capacidades. Hoy no están en ningún hombre. Si vos conoces un hombre así, hacémelo saber. Vamos. Incluso te voy a decir algo. Con el correr del tiempo, él dejó de tener esa gran capacidad que tuvo en Éfeso. ¿Cómo lo sé? Cuando escribe 2 Timoteo, dice: a Trófimo dejé enfermo en Mileto. ¿Por qué no le puso el pañuelito arriba así? ¡Bum! Sanaba. Porque evidentemente a Trófimo lo dejó enfermo en Mileto. Ya por aquellos días no tenía la misma capacidad de impacto que había tenido en Éfeso. Tenedlo en cuenta, está muy claro en la Escritura. Esto lo hizo Dios de manera especial. Ahora quiere que nosotros vayamos y prediquemos el Evangelio y continuemos la obra. Fue tan grande el impacto evangelístico de Pablo y sus discípulos en Éfeso que mirá lo que pasó. Hay aquí indicios que te marcan cómo gran parte de la gente se convirtió. Mirá versículo 19-18. Muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecho la cuenta de su precio, hallaron que eran 50.000 piezas de plata. 50.000 piezas de plata. No te sé decir exactamente cuántos dólares son, pero el énfasis de lo que leemos es que era mucho dinero. O sea que los convertidos traían sus libros de magia, hicieron una gran fogata, un gran fogón en algún campito, en alguna plaza, en algún lugar donde se lo permitieron. Hicieron un gran fogón esa noche o esa tarde en Éfeso y dieron testimonio de su fe. Mira la cantidad de gente que se convirtió, y después de unos días, porque aquí no es que se convertía y quemaba, no. Llegaron un día a decir: ¿por qué no hacemos un testimonio? Todos nosotros que salimos de la brujería y la magia, traigamos los cuadernitos y todos los libritos que tenemos y hacemos este testimonio público en Éfeso. Lo hicieron, ¿te das cuenta? Y atestiguaron muchos convertidos. Ahora, mirá cuántos convertidos más hubo, que en aquellos días sucedía algo muy particular. Mirá, en Éfeso estaba ese templo magnífico de columnas de mármol blanco, bien grande. El templo, si no me equivoco, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. El templo de Artemisa de los Efesios, que en nuestro castellano se tradujo Diana. Diana de los Efesios. Y ahí en todo Éfeso y alrededor del templo había un gran negocio. Había algunos capitalistas que ponían dinero y tenían plata, el metal, y estaban los que trabajaban haciendo templitos de Artemisa. Y se vendían los templitos. Me imagino que había chiquititos para los de bajo poder adquisitivo, medianito y más grande, como sucede en todos lugares. Ahora, predicaron de tal manera y se convirtió tanta gente que se vino abajo ese negocio. Porque Pablo predicaba públicamente, lo vamos a leer. Mirá cómo predicaba Pablo públicamente. Dice, lo leemos, esta explicación que yo te di, la tomo de un inconverso, la tomo del capitalista, el dueño del negocio, más los artífices y los obreros y los vendedores. Mirá, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño. Dice, versículo 24, un platero, este es el capitalista, el que ponía el dinero, llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los
artífices. Y después dice, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, mirad estas palabras, dijo, varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo, mirá, el tipo este había identificado claramente quién era el que llevaba adelante la prédica y quién era el que tenía el poder, la persuasión. Dice, habéis oído que este Pablo, versículo 25, 26, veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, fíjate, el tipo sabía, en casi toda Asia apartó a mucha gente con persuasión. Muchachos, chicas, mírenme, seguramente no tenemos el poder de hacer milagros que tenía Pablo. Y seguramente no tendremos la persuasión de Pablo. Pero al predicar el Evangelio tenemos que tener persuasión y persuasión espiritual para llamar a la gente al arrepentimiento. Y para que dejen sus ídolos y crean en el Señor. Tenemos que ejercitarnos en oración para tener esa persuasión al predicar. ¿De acuerdo? Mirá la persuasión de Pablo, la reconocen los inconversos. Y dice, apartó con persuasión mucha gente diciendo que no son dioses lo que se hacen con las manos. Así predicaba Pablo. Mirá. No solamente hay peligro, dice, que nuestro negocio se venga a desacreditar, sino también el templo de nuestra gran diosa sea estimado en menos o en nada. Y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, dice, se llenaron de ira, gritaron, grandes Diana de los Efesios, y empezaron a ir hacia el teatro de Éfeso. Se llenó el teatro, hubo un tumulto, la mayoría no sabía para qué estaba convocado y gritaban, gritaban, grandes Diana, Artemisa de los Efesios, 2 horas gritaron, grandes Artemisa de los Efesios, grandes. Esto fue un levantamiento de masas de la gente. ¿Y cuál era el mencionado que había que sacar del medio? ¿Cuál era? En medio del tumulto hay que bajar a Pablo. Ahora, Pablo tenía judíos amigos en el gobierno de Éfeso. Mirá, por favor, la ciudad se llenó de confusión, a una se lanzaron al teatro. Versículo... queriendo Pablo salir al pueblo, dice versículo 30, los discípulos no lo dejaron. Y también algunas de las autoridades autoridades de Asia, asiarcas, que eran sus amigos, le enviaron recados rogándole que no vaya al teatro. Y unos gritaban una cosa, otros gritaban otra, la concurrencia estaba confusa y la mayoría no sabía por qué se habían reunido ahí. Pero hay que gritar, bum, bum, bum. Grande, Artemisa de los Efesios, 2 horas. Grande, grande. A ver si viene Pablo, a ver si en una vez en el tumulto le pisamos el cogote como para que no se levante. Esa era la idea de matar a Pablo. Lograron los amigos decir, no vaya, no fue. 2 horas pasaron gritando, vino uno de los abogados de la ciudad, vino una de las autoridades de la ciudad, el escribano, dice en nuestra versión, versículo 35, apaciguó la multitud y le dijo, varones efesios, ¿quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa y de la imagen venida de Júpiter? Bueno, pero apacíguense, dice. Versículo 37, habéis traído estos hombres sin ser sacrílegos de la vuestra diosa. Bueno, si Demetrio y los artífices están con él, tienen pleito contra alguno, audiencia se concede, procónsules hay, acúnsese los unos a los otros. Están acusando a un grupo de esto, lo otro. Dice, audiencia se conceden. Ahí están los abogados, las instalaciones judiciales, audiencias se conceden, acúsense legalmente, pero con este tumulto podemos ser considerados muy mal, este tumulto puede llegar a peor. Entonces les habló
los disuadió, los tranquilizó y se comenzaron a ir. Versículo 40, porque peligro hay que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo causa alguna por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Bueno, tranquilos, cada uno, listo. Hay ámbitos judiciales en los cuales pueden elevar las quejas. Chao. Los paró. Esto nos da la pauta del impacto del Evangelio y el impacto de la persuasión, de la predicación de Pablo. Predicaba públicamente, no son dioses. Mirá, fíjate que nunca dijo nada, directo de Diana, sino que dice, no son dioses los que se hacen con las manos. Estaba todo dicho. Y además con el impacto de los poderes que tenía y la persuasión de su predicación y los discípulos, increíble cómo ganó tanta gente con el evangelismo y el esfuerzo que ellos tuvieron. Mirá, te voy a decir algo. Tal vez no te diste cuenta, pero en este texto aparece la palabra iglesia por primera vez. Bueno, por primera vez considerando Efesios, digamos. 3 veces se usa la palabra griega eclesia. Mirá, marcala con color si querés a la palabra, yo lo tengo con color en mi Biblia. Mirá versículo 32, ¿ves esa concurrencia de todos que van gritando al estadio y se llenó el estadio romano? El estadio de Éfeso. Mirá, versículo 32. Unos gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. ¿Es la palabra concurrencia? Eclesia en griego. Marcala. Obviamente no es una eclesia cristiana, pero la palabra se usaba en aquella sociedad como esa asamblea de convocados en el teatro, esa asamblea de convocados afuera de la ciudad, para ver qué onda y para ver qué se trataba esta situación. Concurrencia, eclesia. ¿Me seguís? Te marco esto porque después Pablo va a hablar a los efesios en su epístola y les va a hablar de llamados y de eclesia, pero en términos espirituales. Pero la idea la saca de la palabra y del uso social de la palabra. En Éfeso. Mirá, versículo 39. Si demandáis alguna otra cosa, en legítima, ¿cómo dice? Asamblea. ¿Cómo dice en tu versión? ¿En legítima? Asamblea se puede decidir. Legítima asamblea. Bueno, toda esta convocatoria no había sido una legítima asamblea. Él los disuade y dice, no, está mal lo que hacemos. Pero dice, vengan y en legítima asamblea se pueden decidir las cosas. Eclesia, en legítima eclesia. O sea que la eclesia en la sociedad de Éfeso era un llamado a la sociedad para salir afuera y en asamblea, perdone que vuelva a usar la palabra, decidir ciertas cuestiones sociales y judiciales. Los llamados afuera, asamblea, la eclesia. Y mirá versículo 41. Dice el escribano, dice que después que le habló el escribano, dice versículo 41, habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Pero la mayoría de estos tipos no sabían de qué se trataba y gritaron y se fueron enterando y grandes días. Bueno, a eso le llama el escritor Lucas, a esa congregación allí social, ese tumulto sociopolítico que movieron los piqueteros, así se llama en Argentina, movieron los punteros políticos y los congregaron ahí, vamos a gritar.
A eso le llamaron iglesia, asamblea. Ahí versículo 41. Entonces tenés 3 veces que se usa en esto la palabra asamblea. Era una asamblea mal convocada, pero era una asamblea, era una iglesia. Y el escribano dice, debemos convocarnos y solucionar las cosas en legítima eclesia, en legítima asamblea. Los convocados a salir afuera para resolver algo. Esa es la palabra eclesia, buscala en el griego. Bueno, después de esto Pablo decidió salir. Al salir convoca a los ancianos de las iglesias en un pueblo. Los ancianos o los pastores se encuentran con Pablo en un pueblo vecino y Pablo les dice, muchachos, me tengo que ir, me voy a ir. Escúchame, era la oportunidad de Pablo, si hubiera querido, nombrarse papa y ser cabeza mayor de una congregación gigantesca en Éfeso y en toda Asia. Era el momento, la oportunidad. Si ese hombre tenía la idea y el deseo, papa, San Pablo de Tarso, el primero de los papas de Éfeso. No fue así. ¿Qué hizo Pablo? Muchachos, los juntó a los pastores. Muchachos, porque los pastores tienen que ser muchachos jóvenes, ¿oyó? ¿Cómo dice Efesios, 1 Timoteo 3, el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, muy bien, ¿y qué? Irreprensible, marido de una sola mujer, ¿cómo dice? Que tenga a sus hijos en sujeción. Mirá, el pastor tiene que estar criando hijos. No es un abuelo, ni mucho menos bisabuelo. Ahora, si en el pastorado se convierte en abuelito, bueno, respetaremos su persona y seguirá en el cargo hasta donde pueda o hasta donde haga las cosas bien. Pero necesitamos pastores jóvenes que estén criando sus hijos. Claro que sí. Escúchame, el que te cría los hijos tiene la capacidad y el interés de criar la iglesia. Yo he visto líderes y pastores jóvenes que vienen a la reunión de jóvenes. ¿Por qué? Porque sus hijos están ahí. O se involucran en la escuelita dominical. ¿Por qué? Porque sus hijos están ahí. Bueno, cierro el paréntesis. Por lo menos para ser nombrado, por lo menos, no hay que esperar a que sean jubilados o pensionados. Necesitamos pastores jóvenes, que sean padres de hijos pequeños. En primaria, en secundaria, en universidad, necesitamos pastores jóvenes. No un neófito, pero sí jóvenes, porque tienen una dinámica para criar familia y esa es la dinámica que se necesita para criar la iglesia que es familia de Dios. Bueno, cierro el paréntesis. Pastores jóvenes, los convoca y les dice, muchachos, no quiero ser papa como dijo Ferrero. Sí. Muchachos, dice, me voy, sigo la obra misionera, quiero ir a Jerusalén, quiero llegar a España, quiero seguir. Ahora vamos a nombrar otro apóstol, el apóstol, no sé, Pérez, Juan, o el apóstol Maldonado, algo así, o el apóstol Pérez, o el apóstol... No, los apóstoles no nombraron más apóstoles. Los apóstoles son apóstoles de Jesucristo. ¿Qué nombraron? Pastores. Fue difícil para ellos escuchar al apóstol Pablo decirle, muchachos, el Espíritu Santo los puso por obispo de la iglesia, ahora asuman la situación, maduren, crezcan, gobiernen la iglesia de Dios en Éfeso. Sí, después va a nombrar a Timoteo como un emisario suyo, como para que supervise y siga en funciones, pero ahora pastores, yo me voy. Se fue a Jerusalén, él quería ministrar a los judíos y en el templo en Jerusalén lo acusan indebidamente y lo acusan, casi lo matan en el templo, lo agarraron a palos, los soldados romanos intervinieron, lo arrastraron, lo subieron por las escaleras de la fortaleza de Antonio y ¡plum!, cerraron la puerta. Quedó Pablo preso
bajo custodia romana. La custodia romana no sabía bien de qué se trataba, más bien que ser un preso romano era custodiado y defendido por los soldados romanos para que los judíos no lo mataran. Bueno, a partir de ese momento Pablo queda preso. Queda unos días presos en Jerusalén, se descubre que lo quieren matar, entonces la autoridad romana de Jerusalén arma todo un ejército para que cuiden a Pablo y de noche lo conducen a Cesarea del Mar, capital romana de Judea. Y ahí queda preso muchos días, pasan varios gobernantes, queda preso más de 2 años. Vienen, lo acusan y lo interrogan y dicen, bueno, yo apelo al César. ¿Qué era eso? A la decisión judicial de Roma. Lo meten en un barco, con custodia por supuesto, y cruza todo el Mediterráneo, tratan de hacer invierno en una isla, dicen, no, vamos a seguir viaje. Qué terrible fue aquello, terminó en el naufragio. 14 días de frío, hambre, sin comer nada, terminó todo en un naufragio, empapados, lo perdió todo, y dieron en una isla que les atendieron, la isla de Malta, ¿te acordás? Y a duras penas llegaron a Roma, y en Roma, preso. Prisión domiciliaria, 2 años por lo menos. O sea que Pablo estuvo preso todo ese tiempo. En esa prisión domiciliaria en Roma, que leemos en los últimos 2 versículos del libro de los Hechos, los últimos 2 versículos del capítulo 28, en esa prisión él escribe las epístolas de la prisión. En esa prisión, casa alquilada, recibe visitas, recibe pastores de Macedonia, Acaya, Corinto y de acá, y de Efesios y Colosenses, recibe los pastores, trata de la problemática, oran juntos, testifican al soldado romano que estaba encadenado cada día, y en esa situación va dictando cartas y muchachos suyos la van redactando, la van escribiendo, y ahí todos van aprendiendo, todos van siendo exhortados. Cuando terminan las cartas, la enrolla así, le pone un sellito, una firma de Pablo y se la da en la mano, pastor, vaya a su iglesia local, ahí tiene una epístola de la prisión. Yo creo que fueron muchas, pero entiendo que a nosotros, por la gracia de Dios, nos quedaron coleccionadas en la Biblia, ¿cuáles? Epístolas de la prisión. Efesios, Filipenses, Colosenses, Filemón. Muy bien, vamos a la epístola a los Efesios. Vamos a la epístola a los Efesios. Bueno, y ahí vamos a Efesios. No es fácil interpretar lo que Pablo escribe en capítulos 1, 2, 3 de Efesios. No es fácil, porque allí hay un montón de información compactada. Miren, les dice, bendito sea el Dios y Padre que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales, según nos escogió en Él, para que fuésemos santos. Después dice, habiendo sido predestinados, adoptados, el afecto de su voluntad, redención, propiciación, su gracia, un montón de temas. Todo ahí compactado, todo ahí en pocos versículos. Muy difícil de entender para que el que lee Efesios por primera vez y no tiene una información previa. ¿Te das cuenta? ¿Cómo información previa? Claro, estos Efesios, escúchame, la mayoría de ellos había pasado por esa escuela de Pablo, donde él por 2 años le debe haber enseñado lo que es salvación, redención, gracia, fe, adopción, la voluntad de Dios, su beneplácito, redención, las arras hasta la posesión adquirida, las herencias en los cielos. Se los explicó y se los enseñó nosotros estamos ya en la 4ª semana de soteriología, pero se los enseñó meses y salían a testificar y volvían y le seguía enseñando. Por eso él escribe y menciona tantas palabras ahí y las tiene ahí en forma compacta. Me gustaría tenerlas así
en una app, ¿viste? En una app, ahora que hay. Bueno, me gustaría de manera de poder tocar cada palabra, que me abriera la explicación de Pablo con la palabra griega y todo, y toco la otra palabra y otra ventanita y me explique, pero no lo tengo. No lo tengo. Entonces, está bien, nosotros tenemos cierta explicación breve y previa, pero te digo esto para que comprendamos por qué es tan difícil Efesios 1. ¿Te das cuenta? Te digo más. Mira, discípulos de Pablo hicieron el curso de 2 años. Y Pablo les enseñó redención, propiciación, justificación, elecciones de acá y de allá, todo. Con estos hermanos, Pablo puede tener cierta forma de vocabulario, porque ya les enseñó todo. Ahora, si Pablo dice, habla con ellos, redención, propiciación, todo eso lo entienden. Pero los demás que no hicieron el curso, lo miran a Pablo y a los muchachos, ¿qué querrá decir con todo esto? Algunas cosas no entiendo, dice, pero ellos sí, porque ellos pasaron por el curso y por el entrenamiento y por los años. Y cuando Pablo se fue, escribe varios años después, no mucho, ahí los pastores fueron entrenados, Timoteo prosiguió un poquito, aunque acompañó a Pablo, estaban instruidos con una instrucción previa y podían entender el lenguaje. Eso nos pasa con Efesios 1. Pasa que tan controversial, un creyente común o con poca información, o un maestro, famoso escritor, que ha tomado livianamente el trasfondo y el contexto, puede llegar a cualquier conclusión con lo que lee. A cualquier conclusión con lo que lee. Nosotros, por lo menos para interpretar bien Efesios 1, tenemos que recordar siempre lo que fue la tarea de Pablo como evangelista en Éfeso y en kilómetros. Las iglesias, fundando las iglesias de todos los pueblos. Bueno sería para nosotros dejar de discutir doctrina como algunos hacen y que vayan pueblo por pueblo a predicar el evangelio a los que todavía no han oído de Cristo o casi no han oído. Mira, en vez de hacer tanta discusión de teología, ir a anunciar el evangelio a los pueblos como hizo él. Y llenó Éfeso del evangelio, y llenó Éfeso de convertidos, porque se convirtieron de la sinagoga, se convirtieron de la magia, y quemaron los libros, y se convirtieron de la idolatría de Artemisa de los Efesios, y centenares y miles, de manera que la cantidad de libros que se quemó era un dineral, y se les vino el negocio de la venta de templitos abajo a los que hacían ese oficio y ese mercado. Ese fue el gran impacto evangelístico de Pablo y sus discípulos. Yo espero, salimos al recreo y enseguida continuamos con Efesios 1, ahí el timbre me dio la razón, claro que sí. Yo espero que nosotros entendamos esa necesidad de llegar a cada pueblo y predicar el evangelio y entendamos el esfuerzo y la acción de aquellos hombres. Con Pablo a la cabeza, todo el mundo lo veía, aún los inconversos, y con tantos discípulos que fueron predicando el evangelio pueblo por pueblo, ciudad por ciudad. Cuando volvemos del recreo, vamos a ver manteniendo en mente este trasfondo y este contexto, vamos a tratar de entender Efesios capítulo 1. Amén. Recreo, gracias.